Muy bien. Eh, bueno, vamos a hablar sobre el pecado original. Y como les decía hace un momento, vamos a abordar en primera instancia lo que dice la Biblia, ¿verdad? Eh, lo que dicen en dos partes, lo que dice el Antiguo Testamento, lo que dice el Nuevo Testamento, lo que dicen los católicos y lo que dicen los protestantes de la Reforma, ¿verdad? Básicamente, ese va a ser nuestro núcleo sin meternos en las diferentes opiniones de las diferentes iglesias. Eh, bueno, 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 entonces vamos a empezar con lo que dice el Antiguo Testamento. Ya leímos la semana pasada, precisamente, leímos el Génesis 3 y no voy a hacer no lo voy a volver a leer ni hacer una exposición detenida. Les vuelvo a insistir, por favor, que apaguen sus micrófonos. El, el, eh, el pecado de Adán y Eva en este relato no es un pecado de sus descendientes, es una situación. eh, es una situación. Sí, Adán y Eva pecaron o desobedecieron a Dios y Dios los expulsó del paraíso. En ese relato nunca se dice que los hijos y los descendientes de Adán y Eva sean pecadores, es decir, ellos no pecaron. Los que pecaron fueron Adán y Eva. Lo que pasa es que cuando Dios expulsa a Adán y Eva del paraíso y les, y les y- Abuela, ¿qué es que está haciendo mi papá? discúlpenme, pero hay micrófonos que están abiertos. Por favor, les vuelvo a insistir que los cierren. Este, entonces, los descendientes de Adán y Eva están fuera del paraíso. Esa es su situación. Digamos así, nuestra situación. Estamos fuera del paraíso. ¿Por qué? Por el pecado de Adán y Eva. Pero eso no nos hace a nosotros pecadores. Bueno, eso es lo que dice Génesis 3. En Génesis 3 nunca se dice que los descendientes de Adán y Eva iban a heredar el, el pecado de Adán y Eva. No, no heredan el pecado, heredan la situación. Un ejemplo muy sencillo y rápido. Este señor es borracho o drogadicto, o borracho y drogadicto si quieren. Y entonces tiene un hijo el señor con su esposa. Y el hijo, a raíz de que el señor es drogadicto y borracho, nace este, con síndrome de Down. Vamos a poner ese ejemplo. El niño sufre las consecuencias del pecado de su padre, sí, sufre la consecuencia, pero el niño no es culpable. El niño ni es culpable de ser borracho, ni es culpable de ser drogadicto, pero sufre las consecuencias. Bueno, es más o menos lo que pasa con el pecado de Adán y Eva. Todos los descendientes de Adán y Eva sufrimos las consecuencias, pero no por eso somos pecadores. Bueno, esto basándonos en el relato de Génesis 3, ¿verdad? Bueno, eh, otro asunto importante de este relato es que no es un relato histórico. O sea, desde luego que nadie estaba en el paraíso para haber escrito ese relato, ni Adán y Eva lo escribieron, ni tampoco lo recordaron para que sus hijos lo escribieran. ¿Por qué más insisto en que no es un relato histórico? Porque nunca nadie, ningún autor en el Antiguo Testamento recuerda este relato como un acontecimiento histórico. ¿Ven? Su trascendencia es tan importante como que estaban en el paraíso y fueron expulsados. Y entonces estamos viviendo nosotros por Adán y Eva fuera del paraíso. Entonces, ¿cuándo se va a abrir las puertas del paraíso? Y por qué Dios? En fin, todas esas preguntas que hubieran surgido jamás surgen en el Antiguo Testamento. ¿Ven? Nunca aparece. O sea, no hay ningún profeta que diga que Dios va a enviar
a un Mesías o a un rey que va a reabrir las puertas del paraíso. Nunca se habla de esto. Entonces, incluso los judíos en la actualidad no tienen el pecado original como un relato histórico. Para ellos no existe el pecado original. Estuve leyendo que para los ortodoxos tampoco, o existe de una manera mucho menos legalista que para la Iglesia Católica. En eso, la verdad, no me he metido a estudiar. Pero en el Antiguo Testamento, el relato de Génesis 3 no es considerado histórico. Y yo creo que es un gravísimo error, una tontería, considerar que esto es un relato histórico. Porque si se considera que es historia, pues entonces vienen las consecuencias de lo que vamos a decir dentro de lo que sigue, ¿verdad? Nunca se habla de este pecado en el Antiguo Testamento. Solamente en Siráside, que es el eclesiástico, capítulo 25, versículo 24. Dice, el principio Buenas, del, el principio del pecado vino de la... permiso. Oye, Gracias, cierren por favor gracias, sus gracias. micrófonos. Cierren por favor Buenas. cierren por favor sus micrófonos. Ay, Eh, por favor. El principio del pecado vino de la mujer, dice Siráside 25-24. A causa de ella morimos todos. Sí, pero ojo, el principio del pecado vino de la mujer y por ella morimos todos. Esa es la consecuencia, ¿verdad? A causa de la mujer todos morimos. Sí, pues es lo que pasó con el pecado de Adán y Eva, porque ya ven que Dios le dijo, este, eh, hasta que vuelvas a la tierra, pues tierra eres y en tierra se convertirás. Y cerró las puertas del paraíso poniendo ahí la pala flamígera para impedir que Adán y Eva volvieran al paraíso y tomaran del árbol de la vida. Por eso dice que a causa de ella morimos todos. Pero nunca dice aquí, ni siquiera Siráside, que es el único texto del Antiguo Testamento que recuerda el pecado de Adán y Eva, no dice que sea un pecado que se hereda. Sí, la humanidad no es pecadora por tener el pecado original. Bueno, sigamos con el Antiguo Testamento. El relato de Génesis 3 es un mito, sí, es un mito que explica, los mitos quieren explicar las causas de algo que se vive en la actualidad. Y los objetivos de este mito es explicar varias cosas. En primer lugar, si ustedes quieren, que a mí me parece casi tangencial, el descontrol de la sexualidad. Es decir, cuando Adán y Eva comen de aquella fruta, se dan cuenta de que están desnudos. Antes no se habían dado cuenta, pues que eran tontos o qué. No, más bien el texto parece indicar que hubo cierto descontrol, concupiscencia, líbido, a partir de que comieron de la fruta. Sí, el pecado original no es sexual, eso ya lo dijimos la semana pasada. Pero la primera consecuencia parece que es cierto descontrol en la propia sexualidad. Y esto es algo que quiere explicar. O sea, ¿por qué nosotros somos eh, fácilmente corruptibles a través del sexo? Ah, es que antes no era así, pero, ¿sí? ¿Ven? El mito quiere explicar este descontrol. También quiere explicar el parto, el dolor en el parto. ¿Por qué las mujeres sufren tanto con el parto? Es que antes no debió haber sido así, pero Dios ha de haber castigado a la mujer. Y entonces se genera ese mito para explicar el dolor en el parto. La sujeción de la mujer. Le dice Dios a la mujer, por haber comido de esa fruta, tu apetito te llevará a tu mujer, a tu varón, pero tu apetito te llevará a tu varón y él te dominará o te gobernará, es la mejor traducción. O sea, la sujeción, si antes se había dicho que el hombre y la mujer eran iguales, misma carne, mismo cuerpo, mismo nombre, Ish, varón, Isha, mujer, eran exactamente iguales, es decir, de la misma dignidad, a partir del pecado, dice, tu apetito te llevará a tu varón y él te dominará. Ya se estableció la división, la sujeción de la mujer dentro del matrimonio
como consecuencia del pecado. Y tú, al varón, con trabajo, sembrarás tu tierra y con mucho sufrimiento te rendirás sus frutos. Entonces, lo que está queriendo este relato es explicar estas experiencias humanas tan fundamentales a partir de un relato mítico. También, según la teología, a mí esto no me convence mucho, pero prácticamente todos los teólogos sacan que una consecuencia del pecado original es la inclinación al mal. Pues yo no lo veo en el relato de Génesis 3. Nunca se dice que Adán y Eva, a partir de ese, o sea, Dios no los castiga con la inclinación al mal. Eso nunca se dice. Pero todos los teólogos sacan esa consecuencia. Por eso lo pongo entre paréntesis. No nos da tiempo de detenernos a profundizar eso, pero bueno, lo pongo porque es una consecuencia que está en todas las lecturas de Génesis 3, pero yo no veo claramente que la inclinación al mal sea una consecuencia del pecado original, según el Génesis 3. La muerte. La muerte sí es una consecuencia del pecado original. Bueno, Adán y Eva eran mortales. Su manera de ser inmortales, de no morir, era comer un fruto. Entonces, su cuerpo era mortal, pero tenían, digamos, artificialmente la inmortalidad. Y cuando son expulsados, Dios pone esa espada flamígera en el paraíso para evitar que regresen al paraíso y coman del árbol de la vida. Y así lo dice, no sea que vengan, toman el árbol de la vida y entonces sean iguales que nosotros y no mueran. Por tanto, la expulsión del paraíso significó la muerte. Por eso dice el Siráside, por la culpa de la mujer morimos todos. Sí, pero bueno, tengo que decir esto, Siráside se escribió en el siglo II antes de Cristo y es testigo de una tradición judía desde antes de Cristo que culpa a Eva solamente del pecado aquel de Adán y Eva. Sola, eh, eso sucede ya antes de Cristo. Pablo va a tomar esa misma teología, que la mujer es culpable y que el hombre nada más pues por amor a su mujer aceptó comer también. Pero la culpable, la que se dejó engatusar por el Satanás, por el diablo, fue la mujer. Bueno, pues eso no se dice tampoco en el relato. En el relato dice, Eva platicó con la serpiente, vio que la fruta era buena para adquirir el conocimiento y comió y le dio a su marido que estaba con ella, que estaba con ella. O sea, el pecado, la falta es de los dos. Nada más que el babas de Adán abrió la boca nada más para comer, no se atrevió a trabar el diálogo, a introducirse en el diálogo con la serpiente. Bueno, entonces la muerte es una consecuencia, digamos así, es una consecuencia del pecado. Pero díganme si la muerte no es una experiencia que a todos los seres humanos en toda la época ha causado inquietud. Miles de preguntas. ¿Por qué morimos? Ya la epopeya de Gilgamesh, 2000 años antes de Cristo. ¿Por qué morimos? Entonces, Génesis 3 es una explicación de eso. ¿Por qué morimos? Sí, es un relato destinado a explicarnos eso. Yo tal vez lo puse con mayúsculas porque tal vez eso sea de lo más importante que quiere revelar este relato. Y la otra consecuencia del pecado es el conocimiento de lo bueno y lo malo. Sí, Adán y Eva se hicieron conocedores de lo bueno y de lo malo, es algo que lograron. Sí, Dios al final del relato dice, he aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedor de lo bueno y lo malo, o sea que sí lo lograron. Yo he leído muchos comentarios teológicos que dicen el pecado de Adán y Eva es querer haber sido algo superior a su naturaleza, hacer como Dios. No, 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 no es cierto. Ellos querían el conocimiento de lo bueno y de lo malo y lo obtuvieron. El hecho de que lo obtuvieron quiere decir que no era superior a su naturaleza. Más bien podríamos decir nosotros ahora, gracias a Adán y Eva, tenemos conocimiento de lo bueno y lo malo. Lo raro de este relato es por qué Dios no habrá
querido, ¿por qué Dios no quería que tuvieran conocimiento de lo bueno y lo malo? En cambio, la serpiente sí. O sea, yo siento que la serpiente fue más noble que Dios. Voy a terminar con este tema. El objetivo de la narración es que es mejor la obediencia a Dios y a sus mandatos que la sabiduría. Este es el objetivo de ese relato. No coman de ese fruto, porque el día que coman de ese fruto van a morir sin remedio. ¿Por qué no quería que comieran? ¿Qué les dio ese fruto? Conocimiento de lo bueno y lo malo. ¿Eso es malo? ¿Por qué Dios no quería que tuvieran conocimiento de lo bueno y lo malo? Esa es la, ¿por qué no quería Dios? Y no dice ahí por qué no, dice el día que coman morirán, y ciertamente el día que comieron no murieron. Más bien se les abrieron los ojos y fueron conocedores de lo bueno y lo malo. Entonces, noten ustedes cómo el relato, Génesis 3, tiene un objetivo: mostrar que es mejor la obediencia a Dios y a sus mandatos que la sabiduría. Mira, no te metas a ser sabio, no te metas a filosofar. Tú cumple los mandatos, obedece a Dios, te quedarás así en el paraíso. Esto quiere decir que la imagen que brota de esta historia de Génesis 3, la imagen de Dios no es buena. Dios es malito, malito. Y a mí me gusta más la serpiente que Dios. En este relato, por favor, entiendan. Mi filosofía, mi teología dice que Dios es bueno infinitamente. Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo con eso. Pero en este relato, nada más leyendo este relato, la imagen que brota de Dios no es buena. ¿Por qué no quería? Y luego, ¿por qué no lo? Les dijo, el día que coman morirán, y no murieron. Pero Dale. a cambio de eso, le dio Te unos veo muy castigos. tapadito, vengo como Ah, muy otra vez ligerita. Te veo muy alguien, tapadito, yo me veo muy lejos. alguien tiene micrófono, por favor, sus micrófonos. Este, la imagen de Dios que brota de esta historia no es buena, no es buena. Es importante que hablamos de esta narración, ¿verdad? Y no de, y no Imagen. de Dios en general. Bueno, aquí termino yo. Ahora nos va a hablar Cristian del pecado original en el Nuevo Testamento. Por favor, disculpen que les insista. Perdón Apaguen, el sonido. cierren sus micrófonos, por favor. Eso. Siempre es posible hacer preguntas, ¿Cuál es? comentarios, pero por favor, mientras sus micrófonos apagados, porque interrumpen muy feo. Bueno, somos todo oídos, Cristian. Y gracias. Si no es que alguien va a intervenir, tú puedes apagar su micrófono, para que no nos interrumpan. Como anfitrión, tú puedes apagar micrófonos. No, esa. Esa no es esa. No. No, tiene los pies más abajito. iPhone 2, puedes apagar tu micrófono. Ya. Ok. Bueno, vamos al Nuevo Testamento. Y bueno, es poco tiempo. Yo quisiera, estoy consciente que con algunas de las cosas que voy a decir, seré calificado o de pelagiano, seguidor de Pelagio, o de liberal. En fin, es que sí, efectivamente es un tema fundamental para algunas ramas del cristianismo, y lo que queremos es pues ver hasta dónde es bíblico, dónde es bíblica la interpretación y dónde no. Estamos ahora en Romanos capítulo 5 y especialmente el verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Quisiera
que tengamos muy presente esta última parte del verso 12. Por cuanto todos pecaron. Es decir, ¿por qué entró la muerte a todos los hombres? Por cuanto todos pecaron. Entonces, en la epístola a los Romanos, no hay una enseñanza del pecado original heredado. No existe ese término en la carta a los Romanos. Y sería contrario a los primeros 3 capítulos de Romanos, donde Pablo nos ha estado demostrando que todo hombre es pecador, y lo ha hecho desde el capítulo 1, mostrando que desde las culturas más antiguas la gente no quiso escuchar a Dios, se formó ídolos, adoró animales, astros. El paganismo consiste en adorar a la creación en vez de al creador. Y Pablo desde el capítulo 1 está diciendo que hay una decadencia de toda la humanidad, pero es una decadencia que ha sido gradual, y nos da las razones. Como no quisieron tomar en cuenta a Dios, Dios los abandonó a sus razonamientos vanos, y entonces nos va describiendo cómo la humanidad se fue llenando de esos pecados, pero en ninguna parte del capítulo 1 dice que la gente nació así, sino que nos explica cómo llegamos a una decadencia. En el capítulo 2 nos habla de que hay una ley en el corazón para aquellos que no conocieron la ley de Moisés. De todas maneras, en todo ser humano hay una ley divina en el corazón, de tal manera que al final de los tiempos Dios juzgará a cada uno si buscó la gloria, la honra y la inmortalidad, o si prefirió hacer lo malo, y en aquel tiempo del juicio la conciencia y los pensamientos de cada uno nos acusarán o nos exculparán. Eso está en el capítulo 2 de la carta a los Romanos. En el capítulo 3 se nos explica que todo hombre es pecador, y entonces dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, en Romanos 3:23. Es decir, de la misma manera que termina aquí Romanos 5:12, cuando Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahí hay una razón. Romanos 3:23 no dice, porque Adán pecó, todos están destituidos de la gloria de Dios, sino por cuanto todos pecaron. Y así, al final de este verso 12, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, aquí será importante hacernos 2 preguntas. La primera, si cuando está hablando Romanos 5, está hablando de un pecado heredado. Bueno, el pecado entró en el mundo por un hombre, pero esto no necesariamente es algo que de manera ineludible todo el mundo tiene que heredar, porque, por ejemplo, hablando de una enfermedad X, cualquiera, una pandemia como la que vimos hace poco, a partir de un paciente cero, de un primer hombre contaminado, esa pandemia entró en el mundo y la muerte empezó a pasar a millones de personas. Pero si nosotros lo interpretamos de otra manera, si lo interpretamos como que heredamos una naturaleza pecaminosa, entonces nos tenemos que preguntar, primero, que en este pasaje, en los versículos que van de este 5:12 hasta el versículo 18, más o menos, en ningún momento se habla de heredar una naturaleza. No se habla de una mezcla entre una cuasi biología y una cuasi pena jurídica que tuvimos que tener antes de existir, sino se habla de la manera en que un hombre influyó a todos los hombres, y todos los hombres
han vivido la misma experiencia. De eso voy a ahondar cuando hablemos de la perspectiva protestante, pero por lo pronto, aquí la pregunta es, Ramón, ¿puedes apagar tu? La pregunta es, y Romanos 5 indicara que hemos recibido una naturaleza heredada, la pregunta sería, Discúlpame, Cristian. Para insistirles, por favor, hay alguien que tiene micrófono abierto y nos genera mucho ruido. Ramón, Ramón Salazar, Por Jerónimo favor. Arellano y Ramón Salazar, por favor. Cierren su micrófono. Ya, a ver si ya. Muchas gracias. El hosting tiene propiedades para silenciar los micrófonos, Sí, mis hermano hermanos. Javier, creo que sí le puedes cerrar los micrófonos de todos. bueno, ok. Aquí solo me voy a limitar a dos preguntas. La primera, si yo heredo una naturaleza, entonces se pierde la responsabilidad moral. Vamos, lo que es de naturaleza es porque he nacido con ello y yo no soy responsable de aquello que heredé. No sé, el tipo de cabello, la estatura, la complexión, incluso en el caso de los animales, ¿no? Un perro no es moralmente responsable por ladrar, un pájaro no es moralmente responsable por volar o por cualquier cosa que los seres vivos hacemos por naturaleza. Precisamente hay un contraste entre naturaleza y moral, porque lo que es moral debe partir de la conciencia, debe partir de la decisión. ¿Cómo podríamos exigirle a alguien una responsabilidad y entonces culparlo y después infligirle un castigo por algo de lo cual él no es responsable? El gran problema de considerar este pasaje de Romanos 5 como interpretándolo con lo que no dice, pues, porque aquí ni habla de la palabra herencia, ni habla de la palabra naturaleza. Lo que está haciendo es mostrarnos que por la muerte de Cristo es posible que nosotros, todos los que creamos, nos podemos salvar, y no de manera automática. Cuando dice que por el pecado entró por un hombre y la reconciliación entró por un hombre, no es en automático, ¿no? No porque Cristo murió, todas las personas ya sin saber y sin querer han sido reconciliadas con Dios. Ramón, ¿puedes apagar tu micrófono? por favor, hermanos, no somos ya niños, por favor. Sí, no se puede decir, ¿no? O exigir una responsabilidad moral de algo que yo no pude hacer de otra manera. Solamente se puede exigir responsabilidad cuando hay deliberación, cuando hay decisión. Debemos entender que el pecado es una decisión. El pecado es una falta de amor. Ya que el pasaje de Romanos 5 está hablando de Adán, como el pasaje de Génesis 3 que nos comentó el doctor ayer, ya se nos comentó que el pecado, primer pecado que está ahí en esa historia, no es la sexualidad, no son las relaciones sexuales,
Otros dicen, bueno, es la desobediencia. Sí estoy de acuerdo que es la desobediencia, pero antes que la desobediencia tiene que estar la soberbia, porque yo no voy a desobedecer a mi autoridad si no me considero igual o superior a ella. Entonces, la soberbia está antes de la desobediencia. Pero yo no puedo ser soberbio contra la persona que amo y que me ama y antes no he decidido dejar de amarla. Así que, como dice Santiago en el Nuevo Testamento, el pecado está en el que sabe lo bueno y no lo hace. Entonces, esta es la razón por la que el pecado podríamos definirlo como falta de amor. No escucho. Ramón Salazar, esta es la razón por la que el pecado es una falta de amor. Muy rápido, si Dios nos creó para conocer su amor y nosotros responderle amando y de esa manera establecer una relación amorosa eterna que el Apocalipsis manifiesta como un matrimonio entre Cristo y la Iglesia, entonces el pecado es una separación, es una decisión de no amar a Dios, de no amar al prójimo, de no amar la creación, de no amarme a mí mismo, ¿no? Entonces, cuando decimos que no existe un pecado original heredado y como naturaleza, no estamos negando que exista el pecado. El pecado existe. Hay un mal radical y universal que afecta a toda la humanidad y que es grave y que merece la muerte, ¿no? Lo que estoy diciendo es que ese pecado no es heredado de acuerdo con Romanos 5, porque el pecado es una decisión de no amar. Y por tanto, Adán es un tipo, es un modelo que nos representa a todos nosotros. Y aquí quisiera recordar que los primeros 11 capítulos de Génesis del 1 al 11, se llama historia primordial porque ni los intérpretes ni los autores pretenden que sea una historia cronológica, ubicable en cierto tiempo y en cierto lugar. Una historia primordial se considera también como una historia etiológica. Etiológica quiere decir que explica el por qué las cosas son ahora, cuál es el origen de por qué las cosas son como son. Y entonces, fíjense que Adán es un símbolo de todos nosotros. Que tuvo que haber habido un primer hombre, definitivamente sí tuvo que haber habido un primer hombre, y eso desde la biología y desde la pura lógica, como tuvo que haber habido un primer león y un primer gallo y un primer águila, etcétera, de cualquier especie, tuvo que haber habido una primera pareja perteneciente a esa especie. Pero esa es una pregunta y una respuesta que corresponde a la biología y que todavía no tenemos esa respuesta. Lo que la Biblia nos presenta no es la ciencia, sino el significado teológico. Cuando el doctor Quesada dice mito, no vayamos a espantarnos pensando que mito quiere decir mentira, ni siquiera que el mito termina en la mitología, sino que el mito termina en la teología, pero mito significaría una verdad universal que está expresada en lenguaje literario. La palabra Adán es hebrea y significa tierra. La palabra Eva también es hebrea y significa de la raíz vida, la madre de los vivientes. Entonces los nombres son simbólicos. El hebreo apenas comenzó a existir en el año 1000 antes de Cristo y los seres humanos comenzaron a existir según la teoría de la Eva mitocondrial hace unos 200,000 años, ¿no? Entonces, el hebreo es muy nuevo. Los primeros seres humanos no se pudieron llamar con nombres hebreos. Entonces, son los escribas quienes les ponen estos nombres simbólicos, porque todos los seres humanos somos de tierra, todas las mujeres en su unión con los hombres son productoras de vida, portadoras de un nuevo ser vivo. Y entonces, si estos personajes, más que históricos, son tipológicos, es decir, un modelo que en la Biblia es una figura que se utiliza muchísimo, la tipología, para hablarnos de Cristo y de las verdades
de la salvación, si estos personajes son tipológicos, entonces quiere decir que nosotros estamos en una situación parecida a la de Adán. Romanos 5 dice que no somos el primer ser humano, ¿verdad? No somos los responsables del inicio cronológico del mal. Cuando nosotros nacimos ya estaba el mal, pero lo que sí quiere decir la historia de Adán y Eva es que cuando cada uno de nosotros llega a la edad de la conciencia, que puede ser como a los 4 o 5 años de edad, entonces vamos ya a tomar decisiones que puedan implicar la falta de amor. Y por supuesto que eso va a ser siguiendo el ejemplo del mundo en el que vivimos, de la familia, de nuestros padres, de nuestros hermanos mayores, porque el amor es una decisión de entregar el ser por el otro. Pero entonces el amor se tiene que aprender y el camino de la madurez del amor es el sufrimiento. Así que siempre será mucho más fácil no amar, siempre será mucho más fácil escoger un egoísmo. Como seres racionales, será más fácil tratar de satisfacer nuestros instintos y usar la razón para fines inadecuados, para fines moralmente equivocados, que amar. Y por eso es que el pecado es una realidad universal, porque el amor es algo muy diferente que tiene que ser restaurado a partir del encuentro de Dios con los seres humanos, a partir del encuentro de Cristo con cada uno de los seres humanos. Pero Adán, voy a cerrar porque yo creo que ya me estoy llegando a mis 15 minutos, o no sé si hasta me pasé, pero voy a cerrar. Cada ser humano, usted y yo, nacimos, como dice Jesucristo, de los niños es el reino de los cielos. Y como dicen los salmos, de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y el que no se hace como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, más bien el Nuevo Testamento y otros pasajes del Antiguo nos muestran que el ser humano, como creación de Dios, como imagen de Dios, no nace pecador. No hemos perdido la imagen de Dios en nosotros porque no es algo que teníamos, es algo que somos. El hombre no tiene una imagen de Dios, es imagen de Dios. Por eso cuando Noé sale del arca, se vuelve a reiterar el mandato de que no debemos matar seres humanos porque el ser humano es imagen de Dios. Y estamos ya muy lejos de la historia de Adán en la historia de Noé. Entonces, todo hombre cuando nace es imagen de Dios. Y mientras el hombre no llegue a la edad de la conciencia, ¿quién es un hombre que no está en la edad de la conciencia? Pues un embrión, un recién nacido, un idiota, un oligofrénico, no tienen una conciencia. Pero el que tiene una conciencia y opta por no amar, que eso es un fenómeno universal, entonces hemos entrado en el pecado y nos hemos separado de Dios, porque el pecado es decidir no amar y Dios es amor. Por tanto, nos hemos separado de Dios. Pero, de acuerdo con Romanos 5, el primer hombre que haya existido y como quiera que se haya llamado, simbólicamente tierra, porque estamos hechos de polvo y al polvo vamos a volver, decidió separarse de Dios y esa historia se repite en cada uno de nosotros. Bueno, gracias, muchas gracias, Cristian. Como ven, es un tema que a Cristian le apasiona y a mí también, y los dos nos pasamos del tiempo que habíamos decidido tomar para esta primera parte. Pero esta segunda parte la podemos hacer un poco más corta porque ya la adelantamos. En buena medida ya la adelantamos. Ahora yo voy a hablar de lo que dice la Iglesia Católica sobre el pecado original y después Cristian va a hablar de lo que dicen las iglesias protestantes. Vamos a tomar cada uno 10 minutos, ¿no? Un poco menos. Hola, ¿qué tal, carnales? Gente guapa, gente bella. Para que tengamos tiempo al final de tener un intercambio con ustedes. ¿Qué dice la Iglesia Católica? Básicamente, la doctrina católica del pecado original es la que expresó San Agustín en alrededor del año 400 después de Cristo. Voy a ponerles dos textos de lo que dice Agustín, el gran teólogo de la Iglesia occidental, ¿verdad? Y que fue el que sistematizó esta
doctrina justamente combatiendo a Pelagio. Dice Agustín, el pecado original, y este es un texto literal, es una cita textual del libro que se llama De los méritos y del perdón de los pecados. Textualmente dice así Agustín, el pecado original es realmente un pecado que se hereda como tal. No voy a insistir en ello porque ya lo dije al principio y ya lo dijo ahorita Cristian. Para que haya un pecado se necesita que haya la libertad, que entre en juego la libertad. O sea, yo libremente opté por hacer una cosa que está mal, porque si no lo hice libremente, entonces no soy culpable, no soy pecador, a menos que mira, estuve borracho y atropellé a una niña y la maté. Dios no lo quiera, pero como no estaba consciente, no soy culpable. Soy culpable de haberme puesto en el estado de inconsciencia, ¿verdad? Pero entonces el pecado implica la libertad. Pero este pecado original, dice Agustín, es realmente un pecado, pero que se hereda. O sea, ¿cómo va a ser un pecado si se hereda? No, yo no recibí el pecado original por mis pecados, sino como herencia. Es lo que dice Agustín. Es un pecado que se hereda como tal. Este pecado bastaría para que los hombres se condenaran aun cuando no tuvieran otros. Así que los hombres se condenaran quiere decir que los hombres se vayan, pues, está hablando de los seres humanos, no nada más de los varones. Todos los seres humanos se van al infierno por toda la eternidad con ese solo pecado. Un pecado que no cometimos, sino que heredamos, pero heredamos como pecado. En la teología católica se dice, esto es un misterio. ¿Por qué? Porque es un pecado que cometimos sin meter en juego nuestra libertad. Es un pecado real, pero que no cometimos, ¿no? Que no hicimos. Pero no deja lugar a dudas este texto de Agustín, y les voy a poner otro. Dice así, Dios transmite el pecado a cada alma en el momento en que ésta es creada. Sí, Dios crea el alma cuando se juntan el espermatozoide y el óvulo, ¿verdad? La célula masculina y la femenina. Y en ese momento Dios crea el alma. Nada de que el alma es eterna y que Dios la pone en un ser y luego en otro, no. Pero justamente cuando Dios crea el alma, Dios le pone el pecado original. O sea que tenemos que imaginarnos a Dios bien abusado, viendo cuando un espermatozoide está llegando a un óvulo y decir, aquí está el alma y aquí está el pecado. Aquí está el alma y aquí está el pecado. Y si Dios crea las almas y no las propaga por transmisión, o sea, no se transmiten, sino que Dios las crea directamente, voy a subir esto, dice, ¿cómo se podría entender que Él no es autor de la culpa? O sea, que Dios es el autor de la culpa y que para librarse de esa culpa es necesario el sacramento del bautismo. O sea, Dios es el autor, si Dios es el que crea el pecado original y lo pone en el ser humano en el momento de que es concebido. Ahora, eso Agustín en el año 400, pero vean lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. En el número 1213 dice, por el bautismo somos liberados del pecado, regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. Bueno, por el bautismo, que es el que quita el pecado original. O sea, entre paréntesis, nunca en el Nuevo Testamento, que se habla muchas veces del bautismo, nunca se dice que quite el pecado original, porque el pecado original no existe. En el año número 1263, el Catecismo de la Iglesia Católica dice, por el bautismo todos los pecados son perdonados. El pecado original y todos los pecados personales, así como todas el bautismo no solamente borra el pecado original, sino todos, pero primero y principal. Bueno, es que se supone que cuando una persona se bautiza a un adulto, pues ya tiene otros pecados que también se borran por el bautismo. Pero cuando se bautiza a un bebé, a un niño recién nacido,
o a un niño de meses, el único pecado que se borra con el bautismo es el pecado original. Vean cómo la teología católica, con esta teología del pecado original, convierte al bautismo, perdónenme la expresión, pero quiero ser muy directo, ¿no? Convierte al bautismo en una especie de magia. O sea, tú vienes con un pecado, con una mancha, desde que eres concebido, y el bautismo te borra. Y entonces es algo, casi diríamos, mágico. Bueno, esta es la teología de la Iglesia Católica. Dije que iba a ser más breve, porque ya vieron la diferencia de esta teología con Génesis 3 y con Romanos 5, es decir, con la Biblia, porque esos son los dos únicos textos que hablarían de algo parecido al pecado original, que yo creo que el principal problema surge de Agustín. Él es el que mal interpretó estos dos textos, tanto Génesis 3 como Romanos 5. El pecado original es realmente un pecado que se hereda como tal. Wow, wow. Y ahora yo no conozco un teólogo católico serio, buen teólogo, que, que ame esta doctrina. Los teólogos tienen la doctrina del pecado original como una papa caliente, que nadie la quiere. Lo que está haciendo la Iglesia Católica en la actualidad es tratando de reinterpretar esta doctrina. Darle un sentido mucho más existencial, mucho más humano, mucho más divino, mucho más bíblico. Bueno, hasta aquí me detengo y le doy la palabra a Cristian. Bueno, no todas las iglesias protestantes opinan igual, pero voy a tomar la confesión de Westminster del calvinismo, que es una de las posturas más agustinianas. Incluso el protestantismo calificaría a la postura católica como semipelagiana, porque Agustín se peleó con Pelagio. Pelagio decía que sí tenemos libertad para pecar o no pecar, y Agustín decía que nacemos esclavos del pecado y solo podemos pecar y no podemos hacer nada bueno. Entonces el protestantismo, desde Lutero y Calvino, toma absolutamente la doctrina de Agustín y en contra de Pelagio. Sin embargo, cuando la Iglesia Católica acepta el pecado original, pero al mismo tiempo dice que el hombre puede cooperar en su salvación, es calificada por semipelagiana de parte del protestantismo, ¿no? Pero ¿qué dice la Confesión de Westminster? Nuestros primeros padres, siendo seducidos por la sutileza y tentación de Satanás, pecaron al comer del fruto prohibido. Dios, según su sabio y santo consejo, quiso permitirles este pecado, proponiéndose ordenarlo para su propia gloria. Bueno, aquí ya resaltan varias cosas, ¿no? En primer lugar, se pone más énfasis en la tentación de Satanás que en la decisión del hombre. Pero Satanás nos puede invitar a pecar, pero no nos puede obligar. Decía Jesús que del corazón salen los adulterios, las blasfemias, las mentiras, la codicia. Entonces es del corazón. No le podemos echar la culpa al diablo, ¿no? Ahora, pecaron al comer del fruto prohibido, lo toma la Confesión de Westminster como una cosa literal, cuando comer es un símbolo de participación. Comer del fruto del árbol prohibido, comer del fruto del árbol de la vida, o comer la carne de Cristo, o comer en el banquete mesiánico de las bodas del Cordero. Siempre comer es parte de un pacto con Dios, de una amistad, y es un símbolo de la participación y de la comunión, no necesariamente que había un fruto físico. Pero bueno, Dios, según su sabio consejo, ordena todo esto para su gloria. O sea, a fin de cuentas, aquí, no en la Biblia, sino aquí, se presenta un Dios bastante egoísta, que todo lo que hace, lo hace para tener más gloria. Con lo cual estaríamos negando la infinitud de Dios. Dios no necesita más gloria porque Él es infinito y su gloria es infinita. Además, si Él es absolutamente eterno y trascendente, no necesita gloria de seres finitos, de seres contingentes, de seres mortales, pero resulta que hasta Dios permite que todos pequen para que Él sea más glorioso.
Por este pecado cayeron de su rectitud original. Aquí me parece otro error. Adán y Eva, como símbolos, no plantean una rectitud original, sino una posibilidad en todo ser humano, digamos, que tiene que, de ese punto original, todo ser humano tiene que decidir hacia el amor o en contra del amor. Pero el hombre no fue creado en una rectitud moral como si ya fuera un robot que desde que estaba creado ya estaba programado para portarse bien, ¿no? Sino el hombre fue creado a imagen de Dios, eso significa para poder conocer a Dios y para poder amarlo, para entender el amor de Dios. El hombre podía hacer eso o podía hacer lo contrario. En Romanos 5 se habla de Jesús como el segundo Adán, y Jesús como el segundo Adán se tiene que enfrentar en el desierto a la misma tentación que Adán, y sin embargo Jesús escoge por el amor y por la obediencia. De esta manera, dice, quedaron muertos en el pecado y totalmente contaminados en todas las partes y facultades del alma y del cuerpo. Eso no tiene una base bíblica. En realidad, el pecado sí nos va quitando libertad. El pecado va haciendo que desviemos la razón atrás de nuestras pasiones, pero el pecado no contamina nuestro cuerpo, nuestra alma per se, porque son creación de Dios. Cuando nosotros nos habituamos a pecar, entonces sí vamos esclavizando nuestro ser a las distintas partes o a las distintas formas del pecado. Siendo ellos la raíz de toda la humanidad, la culpa de este pecado fue imputada. Esto contradice el pasaje de Ezequiel. Miren, Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Claro, por eso cuando en el Renacimiento y en la Ilustración, muchos teólogos protestantes se opusieron a esta doctrina, ¿no? Y aunque en Francia se opusieron también algunos filósofos católicos, en Francia se pelearon con la religión los filósofos. En Alemania no fue así. En Alemania se propuso una nueva forma de protestantismo que, como decía ahorita Javier, pues sería más bíblica. Entonces, esta idea de que Dios es una especie de juez injusto que por el pecado de un hombre va a condenar a todos a la muerte y les va a dar una naturaleza corrompida que se transmite a toda la posteridad por generación ordinaria. Les decía yo que aquí es una especie de problema cuasi biológico en el que tendríamos que preguntarnos, a ver, ¿el pecado original se hereda? ¿En qué parte de mi ser se hereda? Si alguien dice en el alma, la respuesta no es coherente porque ya nos explicó Javier que en la misma doctrina agustiniana se supone que Dios crea el alma en el momento de la concepción. Entonces, ¿de dónde adquiere el alma creada por Dios ese pecado original? Claro, él va a decir que por la concupiscencia de los padres al engendrarlo. Entonces, está condenando allí la sexualidad como pecado original, lo cual es un error maniqueo y es un error gnóstico. Agustín nunca pudo vencer el maniqueísmo, que afirmaba que el hombre era completamente malo, el hombre había caído en el mal. Y esa es una idea gnóstica que sustancializa al mal, sustancializa al pecado como si el pecado fuera una cosa. Y por otro lado, el pecado no se puede heredar en el cuerpo porque es un problema espiritual, no es un problema físico. Y nosotros vivimos ahora en el tiempo de la decodificación del genoma humano y no hay ningún gen en el genoma que podamos decir, este es el gen del pecado. Eso no existe, ¿no? Entonces dice el punto 4 de esta corrupción original, por la cual estamos totalmente impedidos, inhabilitados y opuestos a todo bien y completamente inclinados a todo mal, proceden las demás transgresiones. O sea, a fin de cuentas, como lo dice esta doctrina, todos nacemos absolutamente o totalmente depravados. Y entonces resulta que la inclinación al mal y los otros pecados que vamos a cometer ya ni siquiera son culpa nuestra y tampoco tenían que ser pecados, simplemente son consecuencias
incluidas en esta condenación que Dios le da al hombre, ¿no? Ahora, esta corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en aquellos que son regenerados. Está hablando, el problema de Lutero era mostrar que no se podía cooperar a la salvación haciendo buenas obras, ni pagando indulgencias, ni haciendo peregrinaciones. Y en eso tiene toda la razón. Y por eso él decía que el hombre debe reconocer su imposibilidad de salvarse a sí mismo, desesperar de sí mismo para poder confiar absolutamente en Cristo. Y en eso estamos totalmente de acuerdo. Solamente que cuando Lutero casa su enseñanza con San Agustín, se va al extremo de pensar que el hombre es miseria pura, olvidando que somos imagen de Dios y que tenemos el valor de la muerte de Cristo, y que en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que, sin ser todavía conocedoras del Dios de Israel o de Jesucristo, habían hecho búsquedas de Dios. Muy rápidamente, cuando Pedro se encuentra con el gentil Cornelio, le dice a Dios, también se lo dice a Cornelio, el ángel: tus oraciones y tus limosnas han subido delante de Dios. Es decir, las obras buenas de Cornelio no lo salvan, pero Cornelio es una persona que, aunque todavía no está regenerada, es capaz de hacer obras buenas de las cuales Dios se agrada, y es por esa razón que manda a Pedro para que le hable las palabras de la salvación. En ningún momento estamos diciendo que el hombre se pueda salvar solo, ni que el hombre pueda cooperar con su salvación, ¿no? Pero aquí la confesión dice que, a pesar de que por medio de Cristo sea perdonada esa naturaleza pecaminosa y mortificada, sin embargo, dicha naturaleza, tanto en sí misma como todos sus efectos, son verdadera y propiamente pecado. En otras palabras, el que se convierte a Cristo y es un hijo de Dios, sigue siendo un hombre que es arrastrado por su naturaleza pecaminosa, porque dice el 6, todo pecado, tanto original como propio, siendo una transgresión de la justa ley de Dios y contraria a ella, por su propia naturaleza trae la culpa sobre el pecador, por lo cual éste queda supeditado a la ira de Dios y a la maldición de la ley, y de esta manera queda sujeta a la muerte con todas las miserias espirituales, temporales y eternas. Entonces aquí se reduce el pecado a quebrantar la ley de Dios, lo cual está totalmente en contra del Nuevo Testamento, porque Jesús varias veces tuvo que romper algunos mandamientos, como guardar el sábado, y no por estar en contra de la ley de Dios, se puso en contra de Dios, ¿no? Entonces, por eso hablábamos, el problema de la herencia, ¿en qué parte de la estructura antropológica? Ni en el alma es contradictorio, ni en el cuerpo, porque ya sabemos que en el cuerpo no hay tal cosa. El otro problema es la pregunta: ¿el pecado es una sustancia? Cuando decimos que el pecado se hereda, o que yo cargo mis pecados, o que las palabras metafóricas de Pablo de que el pecado abunda, el pecado reina, la ley del pecado, el pecado domina, cuando esas metáforas las convertimos en algo literal, caemos en algo muy peligroso. Sustancializamos al pecado, lo hacemos una entelequia, y con ello caemos en el gnosticismo, porque el gnosticismo enseñaba que había un bien y un mal, una luz y una oscuridad, y ambos tenían una esencia, y esa esencia luchaba eternamente, y el problema del hombre es que había caído en la esencia de la oscuridad. Mientras que en la Biblia y en los padres de la Iglesia queda muy claro que el pecado no es algo, el pecado es una ausencia, es como la oscuridad. Usted no paga un recibo de la oscuridad, usted paga un recibo de la luz, pero no paga un recibo de la oscuridad, porque la oscuridad no es una energía como lo es la luz, es una ausencia. Si entendemos que el pecado es una falta de amor, una decisión de no amar, una ausencia del bien, entonces vamos a poder evitar toda doctrina que sustancialice al pecado. Y creo que nuestra teología la tenemos que estructurar en torno al concepto del amor. Dios nos creó por amor, no nos creó para condenarnos. El problema de Agustín es que quiere responder también a Romanos 9, cuando dice que Dios escogió a unos y no a otros, y entonces Agustín dice, ¿por qué? Bueno, para que Dios siga siendo justo, es porque Esaú, antes de haber pecado, ya era un pecador. Y entonces con Romanos 9 vuelve a reforzar su idea de un pecado original. Y bueno, por lo pronto, si el pecado es una ausencia del bien, una decisión de no amar, no puede ser algo que se herede, no puede ser una naturaleza de la cual yo no soy responsable,
y no puedo ser pecador antes de nacer, sino en el momento en que tengo que tomar la decisión de amar o de no amar. Cuando como seres humanos hemos tomado esa decisión y la hemos tomado como sociedad y como mundo, estamos en una decadencia terrible, dañando a todos nuestros prójimos, y efectivamente hay una condenación por el pecado. Emmanuel Kant decía que es imposible pensar que no vaya a haber un juicio y una condenación para el mal que se ha cometido en esta tierra. Y en eso estamos de acuerdo. El pecado es grave, el pecado va a ser condenado, ningún pecado va a ser pasado por alto, pero el pecado precisamente es condenable en la medida en que es una responsabilidad del hombre y no una naturaleza de la que yo no tengo ninguna responsabilidad. Muchas gracias, Cristian. Ya les decía yo al principio de esta charla que es un tema muy delicado, muy delicado, muy importante, teológicamente muy importante, existencialmente muy importante y muy polémico, muy polémico. La semana pasada, Cristian y yo nos dimos cuenta de que pensamos de manera muy similar, ¿verdad? De este punto. Por eso nos lanzamos a hacer esta charla, esta conferencia hoy. Pero esto es muy importante. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? ¿Con qué se quedan? ¿Con qué no se quedan? Por favor, vamos a hacerlo así. Miren, el que quiera participar, levanta su mano. Sean breves, por favor. Ojalá participen muchos. Y los demás mantenemos los micrófonos apagados. Ricardo. Sí, buenas noches a todos. La pregunta es así. Usted comentó sobre, es mejor la obediencia a Dios y a sus mandatos que la sabiduría. Mi pregunta es, ¿cree usted que Dios quería que el hombre practicara lo bueno y que en teoría conociera lo malo? Obviamente el hombre hizo al revés, quiso saber y practicar lo malo que lo bueno. O sea, no sé si me di a entender, porque también comentó sobre la filosofía. Un ejemplo es este. Nosotros filosofamos en el sentido, si una persona es pobre y roba porque no tiene para comer, se justifica se puede decir su delito. Es que no tenía, se estaba muriendo de hambre. O sea, como que justifica esa práctica a lo malo, en cierta forma. Ahorita como que me llegó eso a la mente, sí, que Dios quería que el hombre practicara lo bueno y que en teoría conociera lo malo. No sé si me dio a entender, o esa es la pregunta. eh, no sé si no te diste a entender o yo no soy capaz de entender. Yo quiero centrarme en Génesis 3. En el relato de Génesis 3, el objetivo es que Adán y Eva se queden en el paraíso, que no conozcan lo bueno y lo malo, que se queden ahí al lado de Dios, siendo felices con Dios, inmortales, etcétera. Pero hay una elección. ¿Quieres conocer lo bueno y lo malo? Y es que para mí que este relato lo que quiere mostrar es la situación del pueblo de Israel, por ejemplo, ante los egipcios, ante los griegos, ante los mesopotámicos, los caldeos, los asirios, etcétera. O aceptas su filosofía, su forma de pensar, su forma de vivir, o eres fiel a la ley, eres fiel a Dios, y entonces vives. Esta disyuntiva de Adán y Eva es la que tuvo el pueblo durante muchas épocas en su historia, y es lo que refleja Génesis 3. Yo creo que esto es más importante que toda la teología del pecado original que se le aventó, que se le puso encima a Génesis 3. ¿Sí? Y más bien en esa perspectiva yo podría las cosas, ¿no? Génesis 3 está hablando de cosas muy diferentes del pecado original. Esa sería mi perspectiva. Muchas gracias. De nada. Moisés. Sí, no sé si está un poco fuera de contexto, pero ¿qué nos podría decir de cómo deberíamos interpretar Éxodo 5 cuando habla de la idolatría y que dice que la maldad
de los padres. Dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué nos podría comentar sobre eso? No, ese es Éxodo 5. Éxodo 25. Éxodo Creo 25. que se contestó cuando Javier decía que un borracho va a tener un hijo con problemas. Ahí no está hablando de heredar un pecado ni de maldiciones, como muchos interpretan. Éxodo 20 está diciendo que la maldad afecta a los que nos rodean y que no me afecta nada más a mí, sino a mis hijos y a mis nietos y a mis bisnietos. Y en contraste, Dios hace misericordia a los millares. Entonces no está hablando de pecado original, sino de las consecuencias sociales de que nosotros nos separemos de Dios, porque precisamente no se trata de un dualismo bien y mal. El árbol no es el árbol de lo malo, es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, antes de ese dualismo está el paraíso, y el paraíso es la relación amorosa con Dios. Entonces, no importa si yo establezco mi propio bien y mi propio mal, si estoy separado de Dios. Es un divorcio de Dios establecer mi propio bien y mi propio mal. Por tanto, el paraíso es el símbolo de la comunión amorosa. Y en este sentido, lo que Éxodo 20 está diciendo es que siempre que nos separemos de Dios, el pecado no es individual, el pecado afecta a toda la sociedad, al universo mismo, ¿no? Y entonces la misericordia de Dios está ahí como el antitipo, como el remedio que sobreabunda. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si mi mal afecta a mis bisnietos, la misericordia de Dios bendice a millares. Gracias, Cristian. Yo quisiera añadir una cosa. Es algo que he repetido porque a muchas personas les cuesta trabajo aceptarlo y entenderlo. En la Biblia hay contradicciones y hay puntos de vista diferentes. Desde luego que asumo la explicación que hace Cristian, pero además es muy literal esto que tú acabas de leer. Yo castigo el mal hasta la quinta generación, ¿verdad? Eso dice Dios. Bueno, ¿qué tal el texto que nos leyó antes, lo que nos recordó antes Cristian, de Ezequiel, cuando dice, el que peque morirá? Para mí son dos puntos de vista diferentes que revelan cómo en el Antiguo Testamento no lo escribió una persona de un jalón, lo escribieron muchas personas en muchas épocas diferentes, con diferentes culturas. Y yo ahí veo una evolución. Si Éxodo 25 me dice, Dios castiga el mal hasta la quinta generación, Ezequiel en el capítulo 18, en el capítulo 33 me dice, nones, el que peque será castigado. Ya, porque se anda diciendo un dicho entre los hijos de Israel, los padres comieron uvas amargas y a los hijos se les destiemplan los dientes. Pues esto ya no va a suceder así en Israel. El que peque, ese morirá. O sea, hay una evolución. Hay una evolución en la concepción de Dios y el pecado, o Dios y el castigo del pecado en el Antiguo Testamento. Claro que eso nos daría para muchas más charlas, pero ¿qué tal si damos oportunidad a Alberto? Buenas noches. Buenas noches. Yo pienso que es una cuestión de fe. El pecado original es una desobediencia a Dios y es un pecado capital. Por eso, pues la consecuencia es la muerte. Entonces, toda desobediencia a Dios, pues puede resultar en un pecado capital. Y es la primera norma que Dios le da al pueblo. Ya después vendrá Moisés con, con los 10 mandamientos y cosas más que yo no conozco muy a detalle, pero la primera orden que le da Dios a Adán y a Eva es no comerás de ese árbol. Y ahí viene el libre albedrío de Adán y Eva de comerlo, ¿verdad? Entonces, pues, a toda acción una reacción trae consecuencias, que es todo lo que ustedes están ahorita explicando, ¿no? Pero es una cuestión de fe. Esa es mi opinión.
Gracias, Alberto. Alfaro. Te escuchamos, Alfaro. Alfaro. Ya. Aquí estoy ya. Sí. Mire, yo siento más que nada que fue, o nos enseña ese relato, la responsabilidad que asume el ser humano en decir la regué. Porque cuando Dios le pregunta dónde estás, ¿va? Que estaban escondidos, entonces, pues es que, pues, te oí que venías y me escondí porque estamos desnudos. Entonces, cuando Dios le pregunta, ¿quién te lo ha dicho? Dice, es que la mujer que tú me diste me dio de comer. Yo creo que en ese momento fue lo que hizo que expulsaran al Adán y a Eva, o al ser humano, vamos a decirlo así, del paraíso, ¿no? Que no asumió su responsabilidad en decir, sí, la regué. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, en este caso, ¿no? La mayoría de nosotros seres humanos, en vez de decir, sí, la regué, no, es que fulano fue el que me dijo, es que sutano fue por el que me dijo. O hasta dado cierto, y si es verdad que decimos, ¿va? El diablo me tentó. Entonces yo siento que fue ahí que no asumió la responsabilidad Adán en decir si la regué, ¿no? Fue mi culpa, porque a mí fue el que me diste ese mandato. O sea, si vemos el capítulo, no se lo dio a Eva, se lo dio a Adán, el mandato. Entonces ahí fue, yo siento que es la responsabilidad de uno el no, el no decir, pues sí la regué, Señor, y no tenemos esa conversión en decir, pues ya no voy a tratar de hacerlo. Y ese ratito que usted dijo que los teólogos no saben qué hacer con este tema, me acordé de algo que hace unos años cuando fui a que a mis hijas administraran el sacramento del bautismo, me preguntaron que por qué quería que bautizara a mis hijas, ¿no? Yo le pregunté que por qué yo quiero que mis hijas estén dentro de esta comunidad cristiana católica. Entonces la persona esta me preguntó, no, pero aparte, luego no, pues es eso. Y tocó el tema de que no, es que tus hijas nacen con pecado original y que no sé qué. Entonces yo le decía que no, yo no creía que el ser humano, nadie, nace con ese tal pecado original. Entonces ellos me dijeron, ¿sabes qué? Si tú no crees en eso porque es un dogma de fe, no te podemos dar este famoso rito de bautismo, ¿no? ¿Por qué? Porque te está saliendo de lo que dice la Santa Iglesia. Así como los demás dogmas de fe, ¿no? Que de la virginidad, la trinidad y demás, que son incuestionables. Y así me lo dijeron, ¿no? Es que es incuestionable. Entonces le digo, entonces, porque yo no creo en el pecado original como ustedes lo manejan, entonces no tengo derecho a... Y luego cuando me dicen, es que el diablo, ¿cómo lo tentó? Le digo, mire, la serpiente ni siquiera es el diablo. Esa es otra historia. Ajá. Entonces, pues fue cuando más se enojaron y sí me dijeron, no, ¿sabes qué? Pues, para que no digas que la iglesia excluye a nadie, pues métete a las pláticas, te vamos a dar tu papel que te dan de una sola plática y ya para que no haya problema. Entonces, ahorita que dijo usted, no, los teólogos, ¿qué hacemos? O sea, que se echan la papa caliente, es eso, porque lo toman como dogma de fe, y como dogma de fe que dice, ¿no? No se puede cuestionar. Y si yo digo, ¿por qué no se puede cuestionar? Bravo. Bravo. No, o sea, es lo que yo le decía, ¿por qué no se puede cuestionar? O sea, ¿cómo tú me puedes decir que en donde, como decía hace rato, ¿no? ¿En dónde dice la Biblia que dijo Jesús, vayan y bauticen y el que lo bautice se le va a quitar el pecado original? En ningún lado. Y además, bien dijo usted, ¿no? Y el otro expositor, el Señor, los judíos no creen ni en el pecado original. Entonces, ¿por qué nos van así que metiendo esa ideología de San Agustín del famoso pecado original? Sí, es algo entonces, que se está revisando. Ajá, se está revisando, pero sí, o sea, es una anécdota que me acordé que usted dijo sobre los teólogos que saben hacer, ¿no? Y así me dijo, ¿no? Las personas que estaban dando el tema. Dogma de fe, intocable. Y yo así como que, ay, bueno. Entonces, ¿Quieres usted lo hacer dice, algún pero, comentario, Cristian? Sí, gracias. Gracias, muchas gracias, Alfaro. Muy buen comentario.
Alfaro, esto le pasó en el ámbito católico. Yo diría para los que son del ámbito protestante, si el protestantismo se precia de tener la Biblia como máxima norma de la fe, entonces tenemos que distinguir lo que siempre hemos creído, pero por Agustín, y lo que tenemos que creer por la Biblia, ¿no? O sea, sé que esto escandaliza, lo que hemos dicho hoy escandaliza, pero que sea un desafío para volver a la Biblia. No importa si lo dijo Agustín o Calvino o quien haya sido, si no está en la Biblia, pues no está en la Biblia, ¿no? Creo que Hugo había levantado la mano. Sí. Quiero decir una cosa muy breve, Alfaro. Estoy de acuerdo contigo en que en Génesis 3, la serpiente no es Satanás. Nunca se dice que la serpiente sea Satanás. La serpiente no miente, no le miente a Adán y Eva. No es verdad que van a morir y no murieron, sino que se les abrirán los ojos y serán como Dios y se les abrieron los ojos y fueron como Dios conocedores de lo bueno y de lo malo. Hasta Dios lo reconoce. Después se calificó a la serpiente como Satanás y todo, pero eso es después. Así que muy interesante. Y yo creo que es muy valiente, es muy hermoso ser crítico, porque Dios nos dio inteligencia, cabeza y tenemos que usarla, ¿no? Y si hay algo que no entendemos, pues tenemos que cuestionar. Me parece muy sano, muy sano. Y por otro lado, el pecado original no es un dogma de fe, es una doctrina generalizada, pero no es un dogma de fe. Y aunque fuera dogma de fe, también los dogmas se reinterpretan, ¿eh? Se actualizan para encontrarle su sentido a determinada época. Miren, son las 9:24. Entonces, yo quisiera que termináramos a las 9:30. Una palabrita, Javier. Sí, nada más, permíteme un segundo porque hay dos personas antes, Jerónimo. Sí. Entonces, para terminar a tiempo, quisiera darle la palabra a Maviael y a Hugo Enrique y al final al padre Jerónimo, pues para que todos los que quieran participar lo hagan y ya terminemos más o menos a tiempo, ¿eh? Les agradezco mucho a Cristian, muchas gracias. Esto va a quedar grabado. Yo le voy a enviar mañana o ahora en la noche la liga de esta grabación que voy a poner en YouTube a Cristian, lo pongo en mi Face y a las personas que yo invito directamente se la envío también para que la compartan con las personas, bueno, las personas que quieran verlo, ¿verdad? Sin más, vamos, explicación o sin más detenimiento, me despido para que hable Maviael, Hugo y luego Jerónimo y les invito a la próxima semana, también a las 8 de la noche, vamos a tener un diálogo. Yo creo que va a ser sobre los 4 jinetes del Apocalipsis. Por obvias razones, creo que es muy actual que hablemos de eso. Bueno, sin más, Maviael, por favor. Sí, hermanos. Buenas noches a todos. Tengo dos preguntas respecto a este tema, hablando de San Agustín, que de hecho Calvino se basa mucho en sus escritos. Tengo entendido que más adelante, por ahí un siglo posterior o contemporáneos a Agustín, el mismo San Vicente de Lérins, en un concilio, creo que era el de Cartago, el de Orange, revisa las posturas agustinianas que considera él que se fueron al extremo y por tanto, pues se hace como que una refinición y quedan establecidos en los cánones de alguno de esos concilios, la verdad no recuerdo. No sé ahí en ese aspecto cómo históricamente hablando ese tipo de interpretaciones de los concilios regionales, no ecuménicos, afectó a la cristiandad. Y otra pregunta es cómo se vería bíblicamente hablando la postura tomista en cuanto al pecado original, es decir, de que la razón no se ve del todo afectada, sino lo que es el alma. Esas serían mis dos preguntas. Yo ya hablé mucho ahora que hable Cristian. Ok, gracias. Bueno, sí, los concilios de Cartago, el cuarto y el quinto, habrían confirmado básicamente la doctrina de Agustín. Hace rato yo decía que el protestantismo va a acusar al catolicismo de semipelagianismo
en la medida en que se suponga que el hombre puede cooperar en su búsqueda de Dios y en su salvación, porque Lutero y Calvino se van al extremo de decir que la voluntad y el intelecto están totalmente caídos y entonces el hombre por sí mismo no es capaz de buscar a Dios ni de hacer nada bueno. Entonces Tomás, que va a ver en el hombre a un ser básicamente racional desde la perspectiva aristotélica, va a reconocer que es posible que el hombre tenga una propedéutica que lo encamina hacia la revelación y por eso la Suma Teológica comienza con las 5 vías de la demostración de la existencia de Dios, con lo cual, bueno, habrá esta separación ya constante entre católicos y protestantes, ¿no? El protestantismo se inclinará por la pura fe desde una razón caída que empieza a ser regenerada y el catolicismo que acepta una razón no totalmente caída, que puede ser un preámbulo a la fe, como una especie de gracia común, de gracia previniente, para acercarnos a los sacramentos, donde se podría conferir la gracia, pues especialmente primero en el bautismo, ¿no? Pero yo creo que la postura de Agustín, de cualquier manera, no tuvo grandes correcciones a lo largo de la historia de las doctrinas católico-romanas. Básicamente quedó igual. Y lo más sorprendente, pues que en las principales ramas del protestantismo también quedó igual. En cada una de estas vertientes hay ciertos matices, pequeñas diferencias, pero en lo esencial quedaron exactamente igual. Muchas gracias, Cristian. Gracias. Hugo. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Hugo Reyes. Una pregunta, bueno, es una doctrina de muchos siglos, 16 siglos, si lo podemos poner así, y que pienso que en la conferencia de 1 hora y media es muy difícil como poder explicar. ¿Por qué lo digo? Porque a final de cuentas también pasa por el periodo de la Reforma, en donde los reformadores, dentro de las 5 solas que tienen, siempre tienen una de las principales de esas 5 también, que es la sola escritura. Entonces, de repente ellos toman nuevamente esta doctrina como tal, y pienso que a veces puede ser muy temerario, de repente, no sé, una doctrina que lleva tantos siglos como que de repente decir, ¿saben qué? Pues está mal planteada o mal comprendida. Yo estoy de acuerdo en que sí debe de ser reflexionada, desde luego que sí, por lo que acaba de comentar el pastor Cristian, el profesor Cristian diciendo, si no está en la escritura, como decía la frase de Lutero, ¿no? Si no me lo demuestras con la palabra de Dios y con la justa razón, pues no tengo por qué creer este tipo de cosas. Entonces, ¿cuál sería la invitación para nosotros, digo, hoy contemporáneos, después de 16 siglos de esta doctrina? ¿Cuál sería la invitación que tendríamos que tener o cuál sería lo que nos motive a poder meditar o reflexionar más profundamente sobre esta doctrina y no de repente decir, ¿sabes qué? Esta doctrina que pasó 16 años o que tiene historia de 16 siglos, ya no la puedes tomar, o sea, está mal, y pienso que no sería tan bueno decir en una conferencia, pues ya matamos toda esta doctrina de 16 siglos, ¿no? Como tal. Entonces, ¿cuál sería la actitud que tendríamos que tener hoy en día como iglesias protestantes y como iglesias católicas o como cristianos para poder reflexionar sobre esta doctrina? Gracias. Al contrario, Hugo, muchas gracias. Excelente participación. Yo muy brevemente te diría, hay que seguirse preparando, ¿sí? Porque mira, yo creo que esta conferencia, a mí me alegra haberte escuchado porque el objetivo de la conferencia no es destruir, sino más bien incentivar la investigación, la curiosidad, el espíritu crítico. Tú lo acabas de decir. Yo creo que el camino es seguir. A ver, vamos a leer a Agustín.
ese libro de los méritos y del perdón de los pecados, los libros de Agustín están publicados en español. Y te vas a encontrar con que hay 2, 3 libritos de Gracia, por ejemplo, de Agustín, que tratan esta temática y tienen introducciones excelentes. Y después te puedes ir a estudiar los otros concilios y los textos de, de Lutero, donde, bueno, donde recurre a Agustín y donde lo corrige, lo aumenta, lo sobrepasa, pero también el texto de Génesis 3. Yo empezaría con un estudio serio de Génesis 3. A ver, 3, 4 comentarios de Génesis y me pongo a leer, a ver qué realmente dice y qué no dice Génesis. Y luego Romanos 5, del 12 al 19, también. O sea, el camino es satisfacer la curiosidad que se ha despertado y irle buscando. A lo mejor esto, pues es algo que vamos, que en cierta forma te dice, caray, entonces, ya empezamos con eso. Entonces lo que sigue es seguir investigando. Perdón, yo me tomé, porque soy muy rollero, pero prometo ya que habla Jerónimo y si algo le quiere decir Cristian, con Cristian cerramos. Jerónimo, por favor. Sí, ¿se escucha? Sí. ¿Se escucha? Yo quiero partir de este criterio. Me pareció muy bien. Las dos ponencias, Javier y Cristian, son hombres que conocen las cosas. Y quiero partir de esto, de este criterio de Génesis 1:26. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Creo que desde ese criterio o principio o verdad, me parece, me ayuda para poder hacer una relación. Todo hombre es Adán con su compañera Eva, Ish y Shach, varón, hombre, varón, varona o mujer. Todo hombre es Adán y todo hombre es Cristo. Todo hombre es Adán. ¿Por qué? Porque todos llevamos el mismo material. Porque todo hombre comparte la condición humana que nos une a todos nuestros semejantes en este momento histórico. Todo hombre es Cristo, ciertamente, en el sentido pleno de la palabra, aquel que ha renacido del agua y del Espíritu. Lo vemos en el mismo Jesús, inserto en Jesús, y también nosotros, viva en la iglesia, viva de los hijos de Dios. Me pareció importante un elemento también que destacó Cristian, dice, cómo la mirada creyente a Jesús crucificado y resucitado descubre el amor de Dios más fuerte que el egoísmo humano. Algo habló él sobre eso. Y abre a la esperanza contra toda esperanza. Romanos 4:18. El hombre se halla ciertamente bajo el signo de Adán y bajo el signo de Cristo. Y por último decía, este punto tan crucial, importante de muchos siglos que ha venido estudiándose, podría tener relación bastante con lo de la gracia, donde algo ya dijeron. Ese es mi pequeño aporte de la andaria de la Gregoriana de Roma y algo también de lo que me han hecho reflexionar en este momento. Gracias, Javier, y a Cristian, mis maestros. Aquí en la conversación por escrito, leo la última parte del comentario de Suri Pimentel. Dice, si todos nacemos buenos, entonces ¿para qué Dios manda a su Hijo Jesucristo? Recuerden que ya explicamos que no estamos diciendo que no hay pecado. Todos hemos pecado, hay muchos pecados, cada ser humano es responsable de su propio pecado. Solo estamos diciendo que no hay pecado original. De hecho, en el Nuevo Testamento no hay ningún versículo que diga que Cristo vino a morir por el pecado original. Dice que Cristo vino a morir por nuestros pecados, porque la expresión Cristo vino a morir por el pecado original ni siquiera existe en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces sí estamos de acuerdo, Suri, que todos somos pecadores. Como dije, desde la edad de la conciencia nos hemos apartado de Dios, hemos renunciado al amor de Dios, a amar a Dios,
amar al prójimo, hemos dañado a la humanidad y a toda la sociedad con todos nuestros pecados y merecemos la muerte. Pero por eso viene Cristo, por amor. Cristo viene por amor. Si nosotros reestructuramos nuestra teología en torno al amor, podremos superar estas ideas agustinianas y de la Confesión de Westminster, porque estructurados del amor, muchas de las cosas que ellos dicen no tienen sentido. Ahora, no se trata de llegar a cada lugar a escandalizar y a destruir. Estamos hablando del amor, tenemos que ser muy prudentes, muy pacientes y estar unidos de cualquier manera. No crees igual que yo, no importa, somos hermanos, ¿no? Pero en ningún momento estamos diciendo que el hombre no sea pecador y que no merezca la muerte. Cristo vino porque somos pecadores y porque Él quiere darnos vida eterna reconciliándonos con Dios. Bueno, muchas gracias. Le mandamos un caluroso abrazo, la saludo a todos, a todas, y esperamos que esta charla, pues haya sido un incentivo, ¿verdad? Para seguir preparándose, seguir conociendo. Que pasen muy buenas noches y les reitero que les vamos a enviar la liga. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, profesores. Hasta Pasen luego. buenas noches todos. Buenas Gracias, Hasta buenas luego. noches. Buenas noches, gracias, hasta pronto. Gracias, buenas Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias.